Muy buenas, bienvenidos a otro ejercicio más de esfuerzo de tracción a este canal de YouTube. Y hoy vengo, como os he dicho, con el esfuerzo de tracción. Vale, lo primero es entender qué es el esfuerzo de tracción. Entonces, el esfuerzo de tracción es un esfuerzo al que está sometido un elemento de una estructura cuando las fuerzas actúan sobre él tienden a estirarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que si nosotros tenemos, os lo voy a dibujar así, lo que es un elemento que hace fuerza en una estructura, es decir, si yo tengo aquí un esfuerzo mayor que si yo tengo aquí un esfuerzo mayor que está haciendo fuerza, a medida del tiempo esto se irá deformando y abriéndose, ¿vale? ¿Cuál es el mejor ejemplo para poder entender esto? Pues muy fácil. Si nosotros tenemos una balda, ¿vale? Con libros, y este hace esfuerzo, la balda de abajo se inclinará cada vez más a medida que vayamos sumando más peso. La balda de arriba se irá deformando e inclinándose. ¿Vale? Y este sería un ejemplo de esfuerzo de tracción. Nosotros no nos daremos cuenta, pero la tabla que está aquí, que sujeta a los libros, se irá deformando poquito a poco a medida de la masa que nos podamos encontrar en la balda de arriba. Entonces, para el esfuerzo de tracción hay que saber un par de fórmulas. Y estas fórmulas son las siguientes. La primera fórmula que hay que tener en cuenta es que sigma, es decir, esto es sigma, va a ser igual a la fuerza partida la superficie transversal. Esto será la fuerza y esta la superficie transversal. Vale. Una vez que tenemos la primera fórmula, sigma va a ser la tensión. Ahora vamos con otra fórmula. La siguiente fórmula va a ser la siguiente. Valga la redundancia. El alargamiento unitario. El alargamiento unitario va a constar de epsilon, que supongo que la conoceréis, con la longitud final menos la longitud inicial partido la longitud inicial. Vale, a esto de aquí arriba lo vamos a llamar cuadradito f, ¿vale? Si podéis recordar, esto se parece mucho a la ley de Hooke, a cuando teníamos un muelle y otro muelle deformado, teníamos que hallar cuál es el alargamiento unitario, es decir, epsilon. Vale, y la última fórmula va a ser la recuperación de su longitud inicial basado en la ley de Hooke. Vale, y esto nos va a decir que sigma partido epsilon es igual a E.
¿vale? ¿E qué es? E es el módulo de Young. Es el famoso módulo de Young o el módulo de elasticidad en español. Sigma va a ser la tensión. Y epsilon es nuestro alargamiento unitario, ¿vale? Con esto, la mejor forma de poder entender todo esto es hacer ejercicios, con lo cual nos vamos a ir a un ejercicio, ¿vale? Y en nuestro ejercicio pone calcular el estiramiento de una barra, es decir, si nos dice que calculemos el estiramiento de una barra, va a ser nuestra longitud final que va a tener nuestra barra de hierro. Pero seguimos leyendo para que nos enteremos mejor. Calcular el estiramiento de una barra de hierro de 600 milímetros de largo, sometido a una tensión de 800 kilogramos, fuerza partido centímetro cuadrado. Muy bien, pues nos vamos a centrar en lo que nos pide. Nos pide que calculemos el estiramiento. Pero ¿cómo entendemos este problema? Lo mejor es hacer dibujos. Con lo cual vamos a hacer un dibujo. El estiramiento de una barra de hierro. Vamos a dibujar la barra de hierro. Imaginaros que esta es la barra de hierro, ¿vale? De 600 milímetros de largo. Sometido a una tensión, es decir, una tensión, con una fuerza, va a dar una tensión de, o E, le llama aquí, no, perdón, la tensión, E no. E es el módulo de Young. Con una tensión de 800 kilogramos, fuerza partido centímetro cúbico. Vale. Y nos dice, ¿cuál será el estiramiento final que haga de esta barra de hierro? Bueno, pues vamos a ir arriba y vamos a imaginarnos que en vez de la barra de hierro es una librería. Nosotros tenemos aquí diferentes libros que van a hacer un peso para que esta balda se alargue un poquitín más y podamos ver cuál es el alargamiento final de lo que es esta balda. Aplicado el problema, hallar cuál es la longitud final de esta barra de hierro. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sacar todos los datos que nos da el problema. Y con eso sustituir las diferentes fórmulas que nos dan. Muy bien. Pues cuando ya tenemos hecho el dibujo, ahora vamos a pasar a proceder a utilizar las fórmulas, como os decía. Con lo cual, tenemos las fórmulas más importantes, que son estas, y vamos a ver los datos que tenemos. En principio, tenemos que la tensión es de 800 kilogramos kilogramos fuerza partido centímetros cuadrados. El módulo de Young o módulo de elasticidad es 1,3 por 10 a la 6 kilogramos fuerza. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a utilizar para poder sacar nuestro alargamiento unitario? Pues vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula que dice, esta fórmula va a ser nuestro primer paso. Dice que la tensión partido E, que es el alargamiento unitario, o sea, tenemos que hallar esto, recuerdo. Nuestro alargamiento unitario igual a el módulo de Young o módulo de elasticidad. Entonces, sustituimos los datos. La tensión hemos dicho que era de 800 kilogramos fuerza partido centímetro cuadrado partido
alargamiento unitario que no lo sabemos, alargamiento unitario, vamos a poner que es epsilon. Y el módulo de Young, que nos lo dice, es dato, es 1,3 por 10 a la 6 kilogramos fuerza partido centímetro cuadrado. Despejamos y epsilon va a ser 800 partido 1,3 por 10 a la 6. Sabemos despejar, ¿no? Como está multiplicando va a pasar, o sea, el epsilon como está dividiendo va a pasar multiplicando, y como está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces se nos va a quedar en el denominador, así para que lo veáis, perdón. Se va a pasar dividiendo, y epsilon va a pasar al otro miembro multiplicando, con lo cual se nos va a quedar así. Y epsilon, si sacamos la calculadora y hacemos 800, si hacemos 800 entre paréntesis 1,3 por 10 elevado a la 6 es igual a 6,15 por 10 a la menos 4. Con lo cual ya tenemos cuánto es nuestro alargamiento unitario. Hemos dicho que la fórmula del alargamiento unitario es esta. Vamos a ponerlo igual un poco más a nuestra izquierda para que nos quepa. Y vamos a copiar la fórmula. Epsilon, que es nuestro alargamiento unitario, es igual a... Yo al alargamiento unitario le suelo llamar, o como lo aprendí en física y química el año pasado, cuadradito L. Pero bueno, lo siento, me he confundido. Al cuadradito L le solía llamar a longitud final menos longitud inicial, que nos quedaba cuál sería el alargamiento. Este era el alargamiento, pero en tecnología lo hemos visto como cuadradito F, así que pongo cuadradito F. Al fin y al cabo da igual, porque es una variable. Estas letras. Pero siempre hay que recordar que el cuadradito F o cuadradito L o lo que sea siempre es longitud final menos longitud inicial, ¿vale? Pero bueno, no nos importa para este problema porque despejando las incógnitas nos va a dar el estiramiento final, que es lo que busca nuestro problema. Así que para completar la fórmula nos falta la longitud inicial, ¿vale? Con lo cual ponemos longitud inicial y aquí despejamos sustituimos todos los datos, ¿vale? Con lo cual epsilon hemos dicho y lo hemos calculado, que es nuestro alargamiento unitario, que va a valer 6,15 por 10 a la menos 4, es igual a el estiramiento final, que no lo sabemos, partido la longitud inicial de lo que medía lo que es la barra de hierro, con lo cual son 600. Todo esto lo despejamos. ¿Y cómo lo despejamos? Pues alargamiento final que está dividiendo va a pasar al otro miembro multiplicando. Y lo que está multiplicando va a pasar dividiendo, con lo cual... Perdón, me he confundido. Para despejar, a veces suele pasar,
para despejar el estiramiento, que no lo sabemos, lo tenemos que dejar solo en un miembro, con lo cual lo que está dividiendo va a pasar multiplicando, con lo cual 600 va a multiplicar a lo que es epsilon, que es el alargamiento unitario, con lo cual AF, que es nuestro estiramiento, que no lo sabemos, va a ser igual a 600, que es lo que estaba dividiendo, que va a pasar multiplicando, repito, por 6,15 elevado por 10 elevado a la menos 4. Y esto nos va a dar un total de 600 por 6,15 elevado a la menos 4 por 10 elevado a la menos 4, que nos va a dar 0,369 0,369 nos lo dan en milímetros, con lo cual van a ser milímetros. Importante de poner siempre lo que es la unidad, ¿vale? Porque hay en ciertos exámenes que te quitan 0,25, como suelen hacer en física y química cuando hago un examen de física y química. Y así se harían los problemas de esfuerzo de tracción. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias y espero que os haya servido.